De Stalin Rivas a Juan Arango, de Salomón Rondón a Yángel Herrera, de Ronald Vargas a Jefferson Soteldo. ¿El pasaporte pesa? ¿El pasaporte venezolano es factor que impide al futbolista venezolano llegar más lejos? El pasaporte venezolano pesa. ¿Cómo resuena eso? ¿El pasaporte venezolano pesa, sí o no? De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, @naranjazos, mi cuenta en Twitter, @Fútbol en Línea, la cuenta de este programa y por supuesto nuestra cuenta en Instagram que es @Fútbol en Línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que se consiguen por primera vez con este contenido y bienvenidos a todos aquellos que por supuesto están permanentemente entrando al canal a ver qué tenemos. Gracias por suscribirte y si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas para que puedas recibir en tu dispositivo avisos con contenidos como el que tenemos hoy. Para esta edición tenemos 3 voces especializadas y autorizadas para hablar de la materia que estamos presentando y que no necesitan ellos mucha presentación a su vez. Daniel Chapela, Edgardo Bronner y Fernando Petrocelli, 3 ideas, 3 conceptos y 3 visiones de un tema que sacude la mente de la fanaticada, sobre todo en estos tiempos. Periodistas y comunicadores deseosos de ver a un vino tinto en equipos élites se hacen el mismo cuestionamiento. ¿El pasaporte pesa, sí o no? Escuchemos, los invito, esta conversa con los 3 y en ese orden. Primero con Daniel Chapela, después con Edgar Bronner y cerramos con Fernando Petrocelli. Bueno, y tenemos acá la compañía, la buena compañía nuevamente de un personaje conocido de nuestro fútbol, Daniel Chapela. ¿Cómo estás, Daniel? Armando, ¿cómo te va? Un gustazo siempre. Qué bueno, el gusto es mío, pero por supuesto, siempre. Mira, bueno, Daniel, la idea es rápidamente tratar de resumir un tema que puede ser muy amplio, pero que va de lo siguiente. Tenemos el caso ahora fresquito de Jefferson Soteldo. El año pasado, o en temporadas pasadas recientes, de Salomón Rondón a China. De Juan Arango, para irnos un poco más atrás, que llegó hasta el Borussia de Alemania. O tenemos en el medio el caso de Yángel Herrera, que está en el Granada. La pregunta el planteamiento es, ¿el pasaporte venezolano le pesa a los futbolistas venezolanos, sí o no? ¿Cómo la ves tú en ese sentido? Mira, yo creo que eso ha cambiado bastante. Hubo una época así en la que ser venezolano como denominación de origen para un futbolista era un asunto que pesaba a la hora de conseguir una contratación o de conseguir una oportunidad. El fútbol venezolano cambió, evolucionó, la selección se convirtió en una vitrina importantísima para todos esos futbolistas. Muchos de ellos han podido incluso terminar sus procesos de formación en Europa, con esa condición que también muchos han tenido de tener o contar con el doble pasaporte, ¿no? De tener pasaporte comunitario. Eso ha sido una ventaja para muchos. Pero yo no creo que hoy el ser venezolano per se sea un impedimento o sea una traba. Sí lo puede llegar a ser, y no solo para los futbolistas venezolanos, sino para cualquier futbolista de cualquier nacionalidad, el hecho de no contar con el pasaporte comunitario, porque eso sí cierra una puerta. Europa, a partir de la ley Bosman, abrió sus fronteras y evidentemente todo aquel que tiene pasaporte comunitario se puede desempeñar en las distintas ligas, exceptuando la inglesa, que siempre tuvo sus particularidades. Primero, algunas exigencias estando el Reino Unido dentro de la Comunidad Europea respecto de internacionalidades y un cierto estatus que se le pedía a los futbolistas que llegaban a esa liga. Y después, una vez Inglaterra abandonó la Comunidad Europea, evidentemente ese factor ahora es mucho más complejo. Pero yo no creo, insisto, que la condición de venezolano sea el problema. Sí puede serlo el no ser comunitario. Hoy en día, tal como se manejan los grandes clubes y tal como funciona el escauteo, el tema de la nacionalidad es muy relativa, porque hay una cantidad de información que está al alcance de los ojeadores, de los scouters. Hay
una serie de particularidades que hoy tiene ese sistema de reclutamiento y que antes no existían, que realmente la nacionalidad es un aspecto menor. Simplemente se mide el talento y en función de eso los grandes clubes van a buscar ese talento allá donde esté, ¿no? Porque es un tema, Daniel, para cerrar, no de querer, sino de la realidad, porque todos queremos ver a los vinotintos en equipos élites, pero por algo no se ha dado. Bueno, es que, a ver, yo insisto con esto del talento, ¿no? Y como es lo más reciente que tenemos, está el caso de Jefferson Soteldo, ¿no? Que lo acaban de vender a la MLS y mucha gente piensa, y periodismo y aficionados, que el jugador debería estar en Europa o debería aspirar a jugar en Europa, a una liga de estas intermedias como la belga o la holandesa. Y yo lo que les digo es que ninguno de estos equipos está ajeno a cómo se mueve el talento en el mundo. La mayoría de todos estos equipos tienen grupos de trabajo que se dedican a rastrear el talento en todas partes del mundo. Y ni hablar de un futbolista, en el caso de Soteldo, que juega en un equipo importante y que tiene la vitrina de su campeonato y de la Copa Libertadores de América. Es decir, vitrina no le ha faltado a Soteldo. Selección, club y torneos internacionales, ¿no? Es decir, el jugador está más que visto. Si un equipo europeo no llega con una oferta por el futbolista, probablemente es porque no le interese. Eso no significa que Soteldo no tenga el talento para poder jugar en algún equipo de Europa, sino que sumando una serie de factores que son futbolísticos, que son físicos, que son personales, porque en esas investigaciones que hacen los grandes clubes, el aspecto personal está incluido allí. Es decir, un equipo no sale a fichar sin conocer de pe a pa al futbolista en cuestión con el que va a ir a hacer una inversión, investigan absolutamente todo y después presentan una oferta. Entonces, si no apareció un equipo europeo para ofertar por el futbolista, es porque, bueno, de momento al menos, Soteldo no despierta el interés de ese mercado. O a lo mejor podría pasar que con una oferta menor, el futbolista podría ir a probar suerte en esos lugares y no es precisamente lo que él o su agente están esperando, ¿no? Yo creo que en esto hay que entender que los futbolistas toman decisiones profesionales y personales en el momento en el que deciden aceptar un traspaso. Y creo que lo de Soteldo es una buena decisión, independientemente que no sea el tema de hoy, pero creo que el jugador está yendo a una liga que no le va a implicar un retroceso. No porque no sea una liga élite, no porque no sea equiparable la MLS al campeonato brasileño o el nivel del torneo de la MLS o de la Conca Champions equiparable al Brasileirao o a la Copa Libertadores, eso necesariamente implique un retroceso. No creo que sea así. Si no, Miguel Almirón no hubiera ido al Atlanta United y de ahí al Newcastle, o cualquier otro de los ejemplos, ¿no? O el Bayern ido a fichar a Alphonso Davies cuando lo fue a buscar siendo un adolescente todavía en Vancouver. Es decir, creo que la lectura es bastante más amplia que de pronto basarse en lugares comunes o en ideas preconcebidas. Bueno, escucharon ustedes el aporte de Daniel Chapela nuevamente a este canal. Oye, Daniel, gracias de verdad por conectarte aquí y por compartir estas ideas que creo que son de bastante provecho para el fanático y para el seguidor que está ávido de abrir su mente a entender un poco más cómo funciona este tema. Un gusto, Armando, y gracias por permitirme estar en tu espacio. Vale, gracias a ti. Bueno, y tenemos ahora la presencia acá, qué lujo de verdad para el canal, tener la presencia de Edgardo Bronner, que nos acompaña en esta pregunta que estoy haciendo a especialistas en la materia y para que ustedes también tengan un criterio más amplio a la hora de analizar. Edgardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol en Línea. ¿Qué tal, Armando? Una alegría conversar contigo y con los otros compañeros que van a estar dando su opinión. Así que es un lindo momento para reflexionar en un ambiente especial. Así es. Bueno, Edgardo, la pregunta simple, directa y que está en boca de todos en este momento, sobre todo por la situación actual. ¿El pasaporte venezolano le pesa a los jugadores para poder conseguir
contratos mejores o llegar a equipos más altos o llegar a Europa. ¿Qué opinas tú? ¿Pesa o no pesa el pasaporte para el jugador venezolano? Bueno, no es algo que tenga que ver exclusivamente con el pasaporte, si bien hay una mirada por arriba histórica cuando alguien ligado al fútbol dice que viene de Venezuela, el jugador, el técnico, el periodista, por lo que sucedía hace algunas décadas. Así que era más difícil en los 80, en los 90, que se le abrieran las puertas a jugadores, a técnicos y a cualquier profesional venezolano ligado al fútbol. Hay que pensar que no es solo una cuestión de la nacionalidad o el pasaporte. Hay muchas cosas ligado a ello, ligado a la formación, porque si hablamos de lo que sucedía, bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una es el periodista, el hincha, y otro es el dirigente del club que va a hacer una contratación. O sea, él está pensando con otro tipo de visión, además de la política. Fíjate que Stalin Rivas fue una de las zurdas más excepcionales que recuerdo, comparable a Maradona y a Messi. Lamentablemente Stalin tuvo algunos temas ligados a la indisciplina que lo perjudicaron. Él fue muy joven a jugar a Europa y después tuvo una carrera irregular por eso. Con Félix Hernández, sin ser del nivel excepcional como el de Stalin, bueno, tuvo oportunidades en distintos puntos del mapa y lamentablemente no estaba preparado para encararlo. Pero sí hubo jugadores que eran muy responsables. Fíjate el caso de Rafael Dudamel, que jugó en varios equipos de Colombia, incluso estuvo aquí en Argentina, digamos, un profesional de 100% que no tenía ese reparo, ¿no? El caso de Arango es un jugador que se sale de todos estos niveles, es un jugador excepcional y que, bueno, en algún momento tenía como una falta de carácter que la fue fortaleciendo en la cancha y se convirtió en un jugador que se preparó, que fue figura en España, que fue figura en Alemania, que no llegó a jugar la Champions por algún partido clasificatorio, pero que es el máximo referente del fútbol venezolano sin lugar a dudas. Pero también habría que pensar en no solo el pasaporte, la formación del jugador venezolano. Cuando se habla o se compite con un jugador de otro país que desde muy pequeño tiene atención médica, preparación futbolística, maneja conceptos desde muy pequeño, se hace más fácil la adaptación. Y pensemos en lo que son las categorías menores del fútbol venezolano, que estuvieron abandonadas, que cuando el fútbol pasó a ser un negocio fueron reemplazadas por las academias, algún equipo que fue pionero en divisiones menores, pero todavía hoy no hay una competición seria de los chicos hasta llegar a los 17 años contra otros. Entonces esas son todas cosas que pesan, como pesa la formación física. Ruber Morán era un delantero excepcional, que les parecía formidable a todos los que lo veían. En Argentina rápidamente 2 equipos lo quisieron contratar, estuvo en Argentinos Juniors, pero justamente su conformación física lo hizo padecer de lesiones que le cortaron las grandes oportunidades de su carrera. Y ni hablar de Ronald Vargas, un talento extraordinario y que también padeció temas que tienen que ver con la formación. Entonces hay una historia, una que tiene que ver con la disciplina, y ahí menciona a Soteldo. Soteldo es el mejor jugador venezolano en el momento. Si Soteldo juega, enciendo el televisor, es extraordinario, pero Soteldo ha tenido en Chile y en Brasil algunos temas que tienen que ver con su cuidado y con el comportamiento que se sabe, que lo va a contratar lo sabe. Entonces, claro, uno dice, bueno, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, hacían desastres y fueron figuras. Bueno, eran jugadores excepcionales que pudieron convivir con eso.
pero fíjate cómo la historia ligada a la disciplina, la historia que tiene que ver también con la formación de jugadores desde pequeños, va influyendo. José Manuel Rey, un tipo disciplinado, fantástico, que rendía al máximo, terminó aprendiendo algunas cosas ya de grande y jugando, de aquellas que en otros lados se las enseñan desde los 9, 10 años. Entonces son muchos aspectos que influyen, y también hay que pensar que nosotros muchas veces creemos que el potencial de nuestros jugadores es todavía mayor. Hoy Argentina tiene muy poquitos jugadores en el fútbol de élite. Y Alemania, por ejemplo, en este momento hay 2 o 3 jugadores argentinos. No contrata porque les cuesta adaptarse al ritmo alemán, pese al profesionalismo que hay en Argentina. Entonces yo creo que hay que bajar las expectativas, hay que ser realista, y bueno, a lo mejor Tomás Rincón llegó a la Juventus, que por ahí fue lo máximo en este tiempo, pero duró 6 meses en ese momento. Yo creo que se van a dar porque cada vez hay más claridad del profesionalismo, de lo que es la formación desde pequeños, pero cuando te digan que el problema es de pasaporte, pensemos también en todo lo que lo rodea. Ojalá Soteldo llegue muy lejos, lleve a la Vinotinto a lugares muy altos, y bueno, la conclusión es que no es simplemente no porque es venezolano. Hay venezolanos excepcionales que están jugando en equipos grandes, aunque no sean los 12 de la Superliga, están jugando en equipos muy importantes, y bueno, y que en general son un orgullo. Pero pensemos también en todos los otros factores. Oye, perfecto. De verdad, muy completo el aporte a esta conversa, Edgardo. De verdad, muchísimas gracias por eso. No tengo ni nada más que agregar, ni nada más que preguntarte, porque de verdad que hiciste un paneo bastante interesante y aportas una visión de bastante valor a esta discusión, y yo creo que el fanático puede tomar en consideración esto que has compartido, y que tiene mucho sustento, además, está ahí. Gracias por participar en esto. Dime. Te agrego una cosa. Dime. Que Julio César Deli Valdés, jugador panameño que era muy conocido, en los años 80 jugaba en Deportivo Paraguayo, un equipo de la primera D del fútbol argentino, que era como la quinta categoría del fútbol argentino. En ese momento había una revista que se llamaba Solo Fútbol, que sacaba todos los resultados del ascenso. El presidente nacional de Montevideo, Roberto Recal, leyó en esa revista que Deli Valdés era el goleador del torneo de la primera D, que había anotado como 30 goles. Y le dijo a su gente: tráiganlo. Y la gente decía: no, este tipo es de primera D, es panameño. Aparte, Panamá ahora tenemos alguna relación con el fútbol, llegó al Mundial, pero Panamá hace 30 y pico de años era muchísimo menos del peor momento de Venezuela. Y le decían: pero esto es primera, ¿y por qué los otros no hicieron esos 28, 30 goles? Bueno, lo llevó. Deli Valdés fue una figura que hoy es ídolo de Nacional, fue goleador, fue campeón, de ahí fue a jugar a Italia, jugó en el Paris Saint-Germain, jugó en España y era panameño. Entonces, el empresario, el dirigente, ve más allá del prejuicio, y bueno, tuvo un acierto excepcional en ese caso. Muchísimas gracias, Edgardo, de verdad, por compartir estas ideas y por conectarte con el canal, y te doy la bienvenida oficialmente al canal, que hace tiempo que quería traerte, y creo que esto fue un momento oportuno y perfecto para hacerlo. Gracias, Edgardo. Gracias a ti, Armando, para mí también una gran alegría. Bueno, y tenemos entonces ahora, a quien ustedes ven ahí, a Fernando Petrocelli, el Petro, que está de nuevo aquí en el canal. Bienvenido, Petro, vale. Qué bien que tenerte por acá otra vez. ¿Cómo estás, Arman? Un abrazo, mi pana. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. No, el gusto es mío, pero por favor, imagínate. Bueno, a lo que vinimos. El planteamiento es el siguiente. Para ti, Petro, ¿el pasaporte pesa
o no pesa a la hora de que un venezolano juegue en el exterior? 100%. 100%. Y no es un pensamiento mío, es algo que he hablado con entrenadores, he hablado con jugadores, he hablado con exjugadores. Carlitos Maldonado, cuando queda goleador en la Copa América de Brasil 1989, recibió una oferta de la América de México por $1 millón y terminaron llevándose a Julio César Romerito, el paraguayo. Me lo contó el propio Carlos Maldonado, no creo que tenga necesidad Carlitos Maldonado de mentir. O cuando Eduardo Zaragoza fue a ver las prácticas del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone y el propio Cholo le confesó que entre Santiago Arias y Roberto Rosales estaba el fichaje y no decidieron por Roberto Rosales por el hecho de ser venezolano y eligieron a una nacionalidad con futbolistas como, bueno, que ya han tenido James en el Madrid, Freddy Rincón en el Madrid, eligieron a un colombiano. Es así, no quiero tampoco, Armando, encasillar cada ejemplo de un jugador venezolano y ponerlo como pretexto que por eso no ha llegado. No, nada que ver. Pero estoy convencidísimo que futbolistas como el Zurdo Rojas, que futbolistas como Rey, que futbolistas como Salomón Rondón no pudieron llegar a un club élite en Inglaterra por el hecho de ser venezolano. Eso pesa, evidentemente pesa. ¿Qué es el 100% de la razón? No lo sé. Pero que está entre los motivos, no tengo ningún tipo de dudas. Pero ningún tipo de dudas. ¿Eh? Cada vez se comprueba más. Mira lo de Soteldo. O sea, un tipo que le hizo un gol a Boca, que fue figura de la Copa Libertadores, que fue electo en el 11 ideal por más de 330 periodistas de todo el continente. O sea, con semejante vitrina, con semejante campaña, y le alcanza nada más para ir, con todo respeto a la MLS, una liga en crecimiento, que se está desarrollando, que a nivel organizacional debe ser de las mejores, pero que a nivel futbolístico no está al nivel de Argentina, de Brasil, de México, y no creo que era el paso que necesitaba Soteldo en su carrera. Al menos yo no tomé esa noticia como algo alentador o me emocioné. Más bien me decepcionó. No por Jefferson, sino digo, todo lo que hizo este chamo en la Libertadores y no le alcanzó para recibir una oferta concreta de Europa. Y para mí, bueno, pesará el tamaño ahí también, quizás el tema de la gente, pero el pasaporte pesa 100%. Tú lo ves entonces definitivo como un tema más allá de lo que puedan estar viendo los ojeadores, los que mandan los equipos, los software, porque también ni siquiera hay que estar encima ahora para que te llame la atención un jugador. Para ti, esa es la razón. El pasaporte definitivamente es el peso fundamental para poder trascender a un jugador venezolano. Es una razón que influye mucho, Arman. Es más, fíjate, ¿cuántos futbolistas venezolanos llegaron a Europa antes de Juan Arango? Juan Arango prácticamente es el que pavimentó el camino para que, bueno, los que fueron a Chipre en 2007, Rey, que también jugó en España, Tomás, Roberto, Salomón, todos llegaron antes que Juan. Fíjate, Juan tenía calidad para jugar en un equipo élite. Sí. El mismo Arango lo dice, y yo estoy convencidísimo que es así. Para cerrar, te lanzo esta. Si Jefferson Soteldo tuviera también el pasaporte comunitario por algún ancestro, alguna cosa, lo tuviera, ¿tú crees que hubiese sido igual la situación? O seguramente hubiese ayudado un poco más, claro, al no ocupar una plaza de extranjero, pues eso lo hace mucho más factible el fichaje. Insisto, no quiero encasillar cada venezolano y justificar, no, este no llegó por el pasaporte, no, me refiero a los que tienen talento. Mira, vale, yo no creo que Cristian Benteke sea mucho más que Salomón Rondón. Yo no creo que Felipe Caicedo sea mucho más que Salomón Rondón. Y Cristian Benteke jugó en el Liverpool. En el Liverpool jugó Cristian Benteke. Revisa los números de Cristian Benteke y compáralos con los números de Salomón Rondón. No están muy distantes. Bueno, ahí escucharon ustedes la opinión de Fernando Petrocelli. La idea de esto es que ustedes justamente vayan haciéndose un criterio a través de distintas visiones. Oye, Petro, muchas gracias por este contacto. No, vale, gracias a ti, Arman. Un abrazo grande a toda esa gran comunidad de fútbol en línea. Por supuesto, un enorme saludo a tu gente en Ruta Vinotinto, que está creciendo, va como de la champaña, ¿verdad? Está volando. No, ahí vamos. Es duro, pero ahí vamos. Abrazo. Gracias, Petro. Nos vemos. Chao, mi pana. Un abrazo. Chao. Bueno, qué bueno que llegaron hasta el final y escucharon las tres opiniones, las tres visiones que tienen tanto Daniel Chapela como Edgardo Bronner como Fernando Petrocelli con este tema que está en boca de muchos en estos tiempos, sobre todo con el pase de Jefferson Soteldo, del cual muchos esperaban a lo mejor más.
Para resumir un poco y para darles también mi opinión y cerrar con esto esta edición especial sobre el pasaporte venezolano, pesa o no para el futbolista venezolano, yo les quiero compartir también mi visión. Yo creo que primero y principal hay que apartar el victimismo. Debemos dejar de lado en el fútbol venezolano el victimismo. Y eso es a juicio personal. En el sentido siguiente, en el sentido de que no nos podemos quejar todo el tiempo de que pobrecitos nosotros. Yo creo que el futbolista venezolano cada vez está más cerca. Lo estamos viviendo con Yángel Herrera. Lo acabamos de vivir con Jefferson Soteldo, aunque todavía tiene chance. Lo vivimos con Juan Arango, que estuvo tan cerca, y si no estuvo en la élite, en algún equipo élite, pues le pintó la cara al que vemos atrás, a un Real Madrid, por ejemplo, que es un equipo élite. Entonces, creo que el fútbol venezolano está cerca, creo que hay pasos que acometer, creo que tiene que ver mucho este tema con la posibilidad de llegar más lejos, no con el pasaporte, sino más bien con lo que significa el pasaporte, con lo que significa ser futbolista venezolano. ¿Y en qué sentido se los digo? Por el tema de formación, por el tema de alimentación, por el tema de proyecto de jugadores, cómo se crean los jugadores. Hay mucha diferencia entre cómo se crea un jugador en países como Argentina y Brasil y Uruguay a cómo se crea un jugador, un futbolista en Venezuela, cómo se incuba, cómo se están incubando los jugadores élites en Europa. Es una producción distinta. Entonces, se está muy cerca por talento, a lo mejor debería haber llegado alguno ya, por talento, pero por desarrollo, por capacidades desarrolladas, por personalidad, por entorno, por agentes. Son muchos factores lo que a lo mejor también inciden en esto. Porque si hay algo cierto, es que también el futbolista es buscado donde esté, porque hay el software, hay los observadores, hay los sistemas de scouting, hay muchas formas de seguir un jugador. Y si por algo un jugador venezolano no ha llegado, no ha dado ese salto, debe ser por algún detalle. Yángel Herrera quizás pudiera ser el que esté más cerca y lo podamos ver quizás después de este mercado de verano. No sabemos, yo creo que hay mucha coincidencia. Lo de Jefferson Soteldo habría que esperar un poco a ver qué pasa con su llegada a la MLS. Pero lo cierto del caso es que yo creo que sí, que el venezolano por talento puede llegar. Pero hay otros temas, hay otros factores, como el caso de Ronald Vargas por el tema físico. Ronald Vargas pudo haber llegado, pero el tema físico a lo mejor se lo impidió. Ronald Vargas fue muy bien valorado y muy bien visto cuando estaba rompiéndola en Bélgica. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y creo que hay que tener más los pies en la tierra. El futbolista venezolano tiene sus límites también, a veces no por el talento, sino por la formación y el bagaje, lo que trae desde atrás. Y eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta también, más allá del deseo. Entonces, queremos sí que el futbolista venezolano llegue lejos. Por supuesto que lo deseamos, pero hay que tener paciencia y hay que esperar a ver qué sucede. Estas son las visiones que les puedo compartir en este programa. A lo mejor ustedes creen que Daniel Chapela no tiene la razón, a lo mejor creen que Edgardo Bronner no la tiene, a lo mejor creen otros que Fernando Petrocelli no la tiene, a lo mejor creen que yo tampoco la tengo, pero esto no se trata de eso, se trata de juntar visiones distintas para que ustedes puedan sacar un criterio más profundo, más ampliado y con diversas visiones que justamente te pueden servir para tener un complemento más global a la hora de analizar y dejar de guiarnos solo por las venas. A lo mejor los cuatro tenemos razón, o a lo mejor uno de los cuatro. Eso también lo puedes decidir tú, pero no es la idea poner a competir quién tiene la razón en este programa, sino a contrastar, porque yo creo que todos tienen una visión lógica del asunto y creo que todos tienen razón en algún sentido, si es un tema de dar razón, porque el otro tema es, ¿alguien tiene la razón acá? ¿O podemos tomar elementos de cada uno para hacernos una idea más profunda de este tema que tanto nos ocupa o tanto nos preocupa a los futboleros que queremos ver a un jugador venezolano brillando en un equipo de élite? Porque no basta llegar y estar 6 meses como bien pudo hacer Tomás Rincón, que fue el que llegó a un equipo de élite. El tema es permanecer, destacar y mantenerse en el lugar.
Entonces, bueno, ahí los dejo. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación, por supuesto, a suscribirse. La invitación a mi cuenta en Twitter, @naranjazos. O también a la cuenta en Twitter de este programa, @fútbol en línea. Y la cuenta personal también, donde podemos seguir hablando y acceder a nuestro grupo de WhatsApp, que es la cuenta en Instagram, @fútbol en línea TV. Gracias por conectarte, gracias por ver este programa que quedó un poco largo, pero creo que bastante provechoso. Los invito a una nueva edición próximamente de Fútbol en Línea. Nos vemos.